España. Más textos disponibles en Simba. 2. A la ESCMA, señora condesa de Ribadedeva. 3. Y. Eran aquellos desdichados tiempos en que el hombre no había hallado aún la manera de devorar las distancias sostenido sobre una doble rueda neumática, ni resuelto el problema de tener luz brillante y clarísima sin necesidad de la mecha y el gastado eslabón, ni inventado, en fin, el modo originalísimo y cómodo de poder conversar con los ausentes sin más que acercar los labios a una delgada lámina, y aplicar al oído un pequeño aparato de madera barnizada. Dicho se está con esto que, en tales tiempos, nuestros antepasados vivían hechos unos verdaderos brutos. Comiencen VDs. Por recordar que todas aquellas gentes que hoy se pudren en el seno de la tierra, eran lo suficientemente ignorantes para creer en la existencia de Dios y en la inviolabilidad de los bienes del prójimo, que no tenían la menor noticia de las trufas de Perigord, ni de los cangrejos del Rhin, ni del folle, gras de Estrasburgo, sino que hacían del vulgar garbanzo y la democrática patata elementos indispensables del imprescindible y clásico cocido, que desconocían en absoluto las excelencias del sleeping car y del champagne. Lo mismo que las delicias de los libros de Zola y de Bourget, que ni celebraban cotillones, ni sabían, en fin, lo que era el género chico en los teatros, y creo que será lo suficiente para que cuantos henchidos de sabiduría y ahitos de felicidad vivimos en este dichoso fin de siglo, compadezcamos muy de veras a aquellos yulelices abuelos nuestros, que si no andaban a gatas, era seguramente por especialísimo favor de la providencia. Más como esto pudiera dar motivo a serias cavilaciones, ya que alguno creyera que la fecha de esta narración se remonta a los oscuros tiempos de Maricastaña o a los del amosísimo rey que rabio, bueno será dejar aquí sentado que en la época a que nos reliriraos, todavía el oro era conocido en España, lo que prueba que la historia no es de ayer, y que la locomotora no era ya el artelacto de invención diabólica que hace a correr asustadas a las gentes, lo cual confirma la relativa proximidad del hecho. A vuelta de algunos defectillos de carácter, hijos de un natural algo. 4. Violento e irascible, y harto excusables por cierto si se tiene en cuenta lo escaso y deficiente de la educación de sus primeros años, el lío Esteban, el molinero, era la bondad personificada y la providencia visible de los pobres del contorno. No que el tío Esteban lo era rico o poseyera pingües haciendas y rentas en la comarca, antes bien él mismo necesitaba para vivir del fruto de su honrado trabajo, sino que aun en medio de su oscura y laboriosa medianía hallaba siempre modo de sacar a cualquiera de un apuro y de remediar una necesidad o una miseria. Porque para ser caritativo, más que riquezas y tesoros, lo que se necesita es leer buen corazón, según máxima favorita del tío Esteban. Bien enterados de esto, y de que el del lío molinero debía ser de vellón de lana, en lo blando y suave, estaban los pobres que cotidianamente acudían al molino, amén de otra porción de hombres y mujeres, que particularmente en la época de la siembra venían a visitarlo, y entre lloriqueo y lloriqueo acababan siempre por arrancarle algunas lanegas de grano, sin interés alguno por supuesto, y muchas veces sin la devolución solemnemente prometida. Mientras jaiga en mi alacena un mendrugo de pan, que no se diga que a la puerta del tío Esteban se ha muerto naide de hambre, recontra. Cuando Dios da para Vicente, da para el vecino de enfrente, solía responder con su gruesa voz de sochantre a su mujer, que alguna vez le reprochaba su prodigalidad y sus excesos en tal sentido. Buen camino para prosperar y hacer fortuna. Verás el día que a ti te falte, solía replicarle la mujer. El día que a mí me falte, pues, habrá un pobre más en el mundo. Recontra. Pero si llego a pobre, no fallará a buen seguro quien me socorra para no dejarme tampoco morir de hambre. Contra, recontra de mujeres. Tanto ir a la iglesia, y luego tanto desconfiar de la divina providencia, que no parece, al oírlas, sino que Dios se va a morir de viejo. El tío Esteban tenía el corazón más sano, más grande, más aragones que en pecho humano ha podido esconderse jamás. De pocos mejor que de él podía decirse que su lástima era como la capa del cielo, que todo lo cobija. Naturaleza noble, bravia y enérgica como árbol de serranía criado a pleno. 5. Aire y pleno sol. Cristiano de corazón y sentimiento, porque hacerlo le habían enseñado sus padres, y además porque su propio natural le inclinaba a la religiosidad y a la en el alma honrada y franca de aquel hombre no podían tener cabida ni el dolo, ni la desconfianza, ni la duda. Para esto habría sido preciso que el lío Esteban desmintiera su raza, y bueno era el para hacer traición a sus mayores o manchar la sangre que corría por sus venas. Aquella sangre que si no era azul ni aristocrática, sino roja y plebeya como la de cualquier hijo de Adán, en cambio en lo de limpia y honrada podía competir con la de los mismos 12 pares de Francia. Su padre, un buen hombre con más fe en Dios que pan en la alacena, había sido uno de los infinitos heroes anónimos que aquella gloriosa epopeya de la francesada produjo por una especie de generación espontánea en toda la península.
En los comienzos de aquel memorable año 8, las escasas gentes que diariamente venían a hacer su molienda al modesto molino del tío Justo, el padre del tío Esteban, solían traerle noticias del movimiento de los franceses en España, de lo que en los pueblos se murmuraba de ellos, de las quejas y descontento de los españoles, y de otra porción de cosas por el estilo, que el lío Jus lo escuchaba indiferente en la apariencia, canturreando entre dientes alguna jota, al rumor de la piedra del molino y del agua de la presa. Pero cuando una mañana le dijeron: tío Justo, los franchutes van a apoderarse de Zaragoza y a llevarse a Francia la Pilorica, el tío Justo soltó un taco redondo, y rugiendo de cólera como león acribillado de heridas, cerró al punto el molino, lióse a la ciutura la ancha laja morada de los domingos, se echó la manta y el trabuco al hombro, y sin aguardar nada ni querer oír razones ni consejos de nadie, marchó a pío a Zaragoza dispuesto a verselas cara a cara con aquellos herejotes de franceses. Peores que los mismos moros de Mahoma, que, según se decía, no oían misa los domingos y venían a quedarse con España. De lo que el tío Justo fue cortando cabezas de irauceses podían dar testimonio elocuente los llanos de Mayen y las liras de Zaragoza, que 2 veces se empaparon con sangre salida de sus heridas. Terminada la gloriosa empresa y echados del suelo aragones los invasores, el lío Justo volvióse a su casa a proseguir sus faenas. Y tan propicia se mostró con él la fortuna, que su molino prosperó mucho en poco tiempo, habiendo logrado atraerse la parroquia de todos los pueblos. 6. Del Coutorno en 6 leguas a la redonda. Así lo heredó el lío Esteban de su padre, y sus afanes y pensamientos fueron desde el primer día encaminados a la conservación y mejora del molino, que, a una ventajosa posición en lo más hermoso de la fértil vega del canal de Ayagón, une a la ventaja de ser casi el único en la comarca, puesto que las 2 o 1 resaseñas insignificantes que por allí había, sobre eslas la mayor parte del año paradas, hallábanse lo suficientemente distantes para no tener que temer su competencia. Era el molino del lío Esteban ni grande ni chico, con 4 ventanas a la parte del río y una plazuela delante de la puerta, por donde a sus anchas y con toda libertad pululaba innumerable muchedumbre de palos, gallinas y polluelos, escarbando y rebuscando los infinitos desperdicios del molino. Destacaban sus paredes limpias y blancas como el ampo de la nieve sobre el verde oscuro de los espesos olivares que de uno y otro lado del río se extendían a lo largo de la fértil y amplia campiña, cortada a trechos por frondosas huertas de hermosísimos frutales y por viñedos de un verde claro de esmeralda, y el conjunto ofrece un alegre golpe de vista, semejando, visto de lejos, una azucena brotada al borde de las aguas. Aparte la mayor o menor poesía que en el molino del tío Esteban pudieran ver las gentes, la preferencia que por él sentían estas hallabase con exceso justificada por la religiosa exactitud con que allí se hacía la maquila, por la honradez suma que allí reinaba, no habiendo que temer trampa de ningún género en piedras ni en cajones, y además por la presencia de Ginecillo, el criado del tío Esteban, muchacho alegre como unas castañuelas, dicharachero como un andaluz y chistoso como almanaque de risa, que con sus canciones y frases picarescas e ingeniosas trae encandiladas y al retortero a las parroquiañas del molino, las cuales con gusto habrían alargado un poco el camino y basta pagado algo más de maquila, si preciso fuera, a trueque del placer que de las agudezas y chistes y requiebros del muchacho recibían. Ginecillo estaba desde chico en el molino. Allí se había criado, allí había crecido, y allí, pegado, puede decirse, a aquellas piedras de moler que él a su antojo manejaba y que parecían estarle sumisas y obedientes como si adivinasen su voluntad y sus caprichos, había llegado a hombre. Y cómo amaba él a aquellas piedras redondas, oscuras y perpetuamente lavadas por el agua fresca y limpia del canal a las que estaba unido su pasado y su porvenir, y a las que debía el pan de su niñez, la alegría de su mocedad y 7. El cariño del tío Esteban, su amo, su protector, su segundo padre uno. Hubiéranle propuesto a Ginecillo trocar su vieja blusa espolvoreada de harina por la púrpura del más encumbrado monarca de la tierra, y es bien seguro que su contestación hubiera sido digna de la que el filósofo del tonel famoso dicen que dio al poderosísimo rey de Macedonia, cuando éste le dijo que le pidiera alguna gracia. Pero por fuertes y sagrados que fuesen los lazos de gratitud que al molino del lío Esteban ataban a Ginecillo, otro lazo más grande y más irrompible había que amarraba su corazón a aquellas paredes blancas como el ampo mismo de la nieve, y héroe la moya Paula, la hija del tío Esteban, una real moza en todo el sentido de la palabra, con una cara sonrosada y fresca y unos ojazos azules de miray profundo y limpio, con la limpieza y profundidad del agua de las fuentes de la sierra, y un talle airoso y unos pies menudos y ligeros. Que era lo que había que ver en toda aquella tierra. No era el amor de Ginecillo por Paula pasión violenta que de pronto estalla en el alma al choque de los sentidos, con impulsos de torbellino y relampagueos de tempestad, sino sentimiento grave, reposado y profundo, que poco a poco va arraigando en el pecho como planta robusta en suelo fértil y abonado, y que de día en día se va haciendo más fuerte y sólido y perdurable, hasta identificarse con todas las fibras de la carne y todas las golas de la sangre.
Era natural que así sucediese, juntos desde chicos, y amándose como dos hermanos en la edad de la inocencia, cuando amarse mucho es correr y jugar y picotear cerezas, como dos pájaros escapados de un mismo nido, Ginesillo había seguido paso a paso y día por día el desenvolvimiento de aquel capullo lozano, pletórico de perfumes y bellezas, hasta llegar a verlo convertido en la rosa de opulenta hermosura que al presente lucha a sus ojos sus encantos innumerables. El tío Esteban, que desde mucho tiempo atrás notaba la natural inclinación de Ginesillo a su hija, lejos de sentir disgusto, alegrábase intenormente de ello, seguro de la honradez y nobleza del cariño del muchacho, a quien miraba con ojos de padre y por cuyo porvenir se interesaba como por el de un hijo propio, y seguro también de que Ginesillo era el alma y la vida del molino. Abfa que ver al tío Esteban sentado al caer la tarde a la puerta de casa, con una pierna cruzada sobre la otra, rebosando satisfacción y 8. Contentamiento. Había que verle, digo, a aquellas horas con la colilla del cigarro en la boca y los ojos entornados como para retener en las pupilas la imagen de la dicha que delante de sí tenía sonriente y hermosa, y el corazón henchido de alegría y de infantil orgullo oyendo el ruido incesante y monótono de la piedra del molino. Vamos, qué buena vida se da lío Esteban, solían decirle las geles que por allí pasaban de regreso del campo a aquellas horas. ¿Qué he de hacer? Recontra, ¿dónde es la ese chico? Todos estamos ya de más. Él solo se lo hace todo, contestaba el molinero aludiendo a Ginesillo, que por dentro andaba llenando de harina los sacos, al compás de su copla favorita. Mi corazón se parece a la piedra del molino, que por más vueltas que da siempre está en el mismo sitio. El lío Esteban sonreía de contento al oír la voz del muchacho, y mientras el sol se iba del horizonte, dejando en el cielo como cortinajes de púrpura esplendidos inmensas fajas de arreboladas nubes, y mientras que del fondo del río se levantaba perezosamente la niebla azulada y húmeda, solo Dios sabe los castillos de naipes que el tío Esteban fabricaba en su cabeza, y el gozo íntimo que inundaba su alma al representarse con la imaginación en un porvenir sonriente de luz, de felicidad y de abundancia. Idilio de aquellos dos muchachos, que eran el orgullo y la honra de su casa. Idilio al que servían siempre de fondo las blancas paredes del molino destacando vigorosamente sobre el verde oscuro de los espesos olivares de la campiña. El lío Esteban al engolfarse en los pensamientos, acababa siempre por sentirse con la cabeza trastornada, como si estuviera elmo, y ebrio se ponía, sí. Ebrio de felicidad, de ternura, de alegría, con esa embriaguez bendita que no perturba el cerebro, ni trastorna los sentidos, ni pone frases incoherentes en la boca, ni hace dar traspiés ridículos, sino que induce, y creer a los hombres mejores de lo que realmente son, y hace amar la vida nueve. Con amor infinito y santo, y levanta el alma a Dios en alas de la gratitud, del reconocimiento, del amor sencillo, desinteresado y noble, que solo son capaces de sentir en la tierra los puros y limpios de corazón, como lo era el tío Esteban, el molinero. 10. 2. Aquel día de junio, que era domingo, por más eguas, la piedra del molino estaba silenciosa y quieta, como si repentina parálisis hubiera suspendido su movimiento. Por nada de este mundo hubiera consentido el lío Esteban que en día de y se trabajase en su casa. En primer lugar, porque, como decía el tío Justo, su padre, la ganancia del domingo no ha enriquecido nunca a nadie, y además, añadía él, porque no era cosa de que Ginesillo se quedase sin oír misa y sin tener su día de diversión y descanso en la semana. El tío Esteban había salido después de comer con la escopeta al hombro y el cigarro en la boca, dispuesto a pasarse el alarde en el campo en acecho de codornices, de las que aquel año debía haber muchísimas por todo el contorno, puesto que la cosecha de grano era muy abundante en la comarca y los cazadores las habían perseguido menos que en años anteriores. Los sembrados debían estar llenos de nidos, y buena prueba de ello era que desde el amanecer hasta por la noche, los vibrantes y vigorosos cantos de las codornices se repetían sin interrupción en todas direcciones, como si las ricas y doradas mieses que cubrían los campos, formando graciosas ondulaciones cada vez que una ráfaga de viento pasaba sobre ellas como beso y caricia de la primavera, fueran el pabellón magnífico destinado a cobijar la fecundidad desbordante de alondras y codornices. El molinero se las prometía muy buenas, pues las codornices cantaban que se las pelaban aquella tarde, y el tiempo por otra parte parecía presentarse deleitoso y fresco, medio velado el sol entre las nubes que a trechos cubrían el cielo, y callados y calmosos los sembrados, con una calma inalterable y un silencio majestuoso, profundo y apacible. Lástima que no hubiera contado con lo que las nubes fraguaban ala por las alturas. Los primeros truenos de la tormenta que se avecinaba sorprendiéronle cerca de la posada del Cardo, que era un ventucho con ínfulas de parador, situada en la carretera de Zaragoza, a 1,5 leguas de su molino. 11. Donde arrieros y mayorales solían parar siempre a beber un jarro de vino mientras las caballerías descansaban a la puerta, y que, según de boca en boca corría, más de una vez había dado albergue a alguna partidilla de bandidos, de las que muy de tarde en tarde se formaban por aquel país.
Fueran verdaderos o falsos los rumores, ello es lo cierto que la posada del Cardo no gozaba de buena fama entre la gente. Y fuera por esto por otra causa, el tío Esteban jamás había querido poner los pies en ella, pasando siempre de largo cuando la necesidad o la afición a la casa le llevaban por aquellos sitios, cosa que, a decir verdad, no era demasiado frecuente. Tampoco aquel día pensaba entrar, pero el diluvio de agua mezclada de granizo que a los primeros truenos comenzó a caer, obligáronle al punto a mudar de propósito y a buscar un refugio en la posada. Mala tarde de casa, lío Esteban, díjole al verle entrar con la escopeta bajo el brazo el tío Nano, el dueño de la taberna, que era un hombre bajito y regordete, con ojos saltones y un poco húmedos, y una nariz prominente y colorada como una remolacha. No esperaba yo esto, recutra. Contestó el molinero un poco enfurruñada la cara, dejando a un lado la escopeta y poniéndose a mirar las nubes desde dentro, mientras liaba un cigarro pausadamente. Pues la cosa lleva trazas de durar buen rato. Así parece. En fin, menos mal, y gracias a Dios que es agua limpia. Si llega a ser piedra, para estas horas ya estaban los campos rasos como la palma de la mano. Recontra con los nublados de este mes. Ahí es donde a V le pica, lío Esteban. Que no se pierda la cosecha, que la muela no pare, y el zurrón se llene pronto de doblas, dijo el tabernero guiñando maliciosamente el ojo. Hombre, francamente, contestó sin darse por ofendido el molinero, no soy yo de los que menos gananciosos salen con que el grano se coja bien, pero haces mal en pensar que uno solo mira por sí mismo. Hay que tener caridad con el prójimo, y alegrarse de que la cosecha sea abundante por los mismos labradores, que harto sudan y rabian todo el año, recutra. Lo que es yo, si fuera Dios, cosecha les había de dar hasta que se hundieran los graneros. 12. Pues ni aún así había V de lograr tenerlos satisfechos, tío Esteban. ¿Qué es eso? ¿Tienes gente por arriba? Interrumpió este prestando oído a un confuso rumor de voces que por el hueco de la escalera bajaba. Froilán y el tío Candiles, que suelen venir los domingos a jugar un guiñol en el cuarto de arriba, respondió el posadero. Si ye quiere subir. Será lo mejor, hazla ver si se pasa la tronada, dijo el tío Esteban, echando escaleras arriba, con grave riesgo de romperse la crisma a causa de lo empinado y escurridizo de los peldaños, que hacían de la subida aquella, operación más peligrosa y difícil que la ascensión al Vesubio o a la gran pirámide del desierto. El cuarto donde aquellos estaban era una habitación pequeña con suelo de yeso, lleno de hoyos, como suelen estar los de casi todas las casas de Aragón, y una sola ventana que daba a la carretera. En cuanto al mueblaje, todo él estaba reducido a una mesa larga y cuadrada de madera de chopo sin pintar, dos bancos de lo mismo y unas cuantas sillas de paja medio desvencijadas y rotas. Allí, sentados el uno frente al otro, Froilán y el tío Candiles hallabanse enredados en importante y larga discusión, esparcida la mugrienta baraja sobre la mesa, y al extremo de esta un jarro sucio y desportillado por diferentes sitios. Un cuadro, en fin, digno del pincel de Teniers, el pintor de las escenas rústicas, de los bebedores y jugadores de bolos en el fondo de las tabernas holandesas, que en lo de sucias y antipáticas y feas deben de tener poco que echar en cara a las de todos los demás países del mundo. Froilán y el tío Candiles eran también molineros, dueños respectivamente de 2 aceñas, y camaradas antiguos del tío Esteban, a quien uno y otro debían más de 4 favores de importancia. El segundo era de su misma edad, unos 50 años poco más o poco menos, de elevada estatura, cuerpo enjuto y anguloso, pecho enarcado y músculos de acero, semejante a un Hércules, al que solo faltaba la gruesa piel de león y la potente masa en la mano. El otro, Froilán, era un poco achaparrado y metido en carnes, no mal parecido de rostro, y callado y misterioso como una esfinge. Así que el tío Esteban llegó al cuarto y echó una mirada sobre aquellos 2 hombres, con el buen golpe de vista y rectísimo criterio que Dios le 13. Había dado, adivino que algo grave se trataba entre ellos, y desde la puerta, sin penetrar dentro, saludó diciendo: Dios os guarde. Hola, Esteban. Bienvenido, contestó el tío Candiles. ¿De cuándo acá tú por estos sitios? Entra, hombre, que hay palés probe en puerta ajena. Es que estabais de conversación, y puede que haya venido a estorbaros. Tú no estorbas en ninguna parte, Esteban. Eso que te conste siempre. Y en lo tocante a nuestra conversación, mesmamente hablábamos de ti no hace todavía 2 segundos. Os ya veis cómo en nombrando al ruin de Roma, luego asoma, que dese a mi padre, que la gloria goce, dijo el tío Estebao entrando. Y es el caso, añadió el tío Candiles, echando el cuerpo atrás y metiéndose ambas manos en la laja, que memamente pensábamos ir hoy a verte al molino, hablar contigo de un asunto que te interesa. Entonces me siento, y empieza cuando te dé la gana. Lo primero échate una gótica, pa' hacer boca, dijo el tío Candiles alargándole el jarro desportillado y sucio que había sobre la mesa. El tío Esteban le dio un buen beso, y después de limpiarse la boca con el revés de la mano, dijo acomodándose en la mesa, al lado de Froilán.
Ajaja, con que vamos a ver. Empieza. El tío Candiles dirige una mirada significativa a la puerta, como para cerciorarse de que estaba bien cerrada y de que nadie les oía, y sacando una mano de la taja con mucha solemnidad y mucho énfasis, le pregunto. Tú le tienes cariño a tu molino, ¿verdad? Parece mentira que me hagas esa pregunta, recontra. Bueno, tú te ganas la vida moliendo honradamente, ¿verdad? No lo sabes tú eso lo mismo que yo. Recontra. 14. Bien. Pues dentro de poco, ni tú, dijo señalando alternativamente con el dedo a sus dos oyentes, podréis vivir como hasta aquí habéis vivido. Recontra, interrumpió el tío Esteban, ¿qué estás ahí diciendo? Lo que oyes, Slebau, lo que oyes. Ya me temía yo que te iba a dar con esto un mal rato, mesmamente porque sé el cariño que le tienes a tu molino, pero lo he pensado y me he dicho, la amistad la las ocasiones. Un relámpago vivísimo, deslumbrador, inmenso que en aquel instante llenó la estrecha habitación de una luz rojiza como llamarada de incendio formidable, cortó repentinamente la conversación en los labios. Los tres hombres se santiguaron a un tiempo devotamente, mientras el trueno ronco, prolongado e interminable hacía retemblar la casa hasta los cimientos, y el agua se desataba de las nubes con abundancia y furia de catarata, haciendo un ruido atroz en los árboles de fuera. Santa Bárbara bendita, qué hublao tan tremendo, exclamó Froilán, que hasta entonces había permanecido en silencio. Pues como te iba diciendo, prosiguió el tío Candiles, me parece que de esta hecha te quedas sin molino, como 3 y 2 son 5. Y no será por culpa del fuego que te lo quemen ni de los ladrones que le lo roben, sino de ese don Juan de Dios, de Zaragoza, que debía estar hace ya mucho en la horca, y que con el molino que está haciendo en término de Lisaleda, va a ser vuestra ruina. Esta mañana he estado yo por allí, y como quien no quiere la cosa me he enterado de todo. El molino en cuestión no va a ser como el tuyo ni como el mío, sino mucho más grande, con muchos adornos y mucha fachenda para atraer parroquia. Pero esto es lo de menos, Esteban. Lo malo para nosotros está en que ese molino no va a necesitar como los nuestros agua para moler. ¿Entiendes tú eso, Esteban? ¿Entiendes cómo es ser que un molino se mueva sin agua del río? Yo tampoco lo entiendo. Pero ello es así, Esteban. No lo dudes. Esos currutacos de Zaragoza que solo piensan en atracarse de libros la mollera, con tanto discurrir y tanto revolver papeles, van inventado el modo de mover la muela sin agua, y acabarán por inventar, si Dios no lo remedia, el modo de volar sin alas. Por supuesto, que de todas esas invenciones nunca sale nada bueno para los probes. Eso que te conste, Esteban. 15. El tío Esteban le miraba sin pestañear, asombrado de su labia y su saber extraordinario. Y dices que el molino de Juan de Dios va a arruinar los nuestros. Naturalmente. Como que en vez del agua del río tiene una máquina, con la que podrá moler hasta en tiempo de seca y mucho más barato que nosotros. ¿Entiendes, Esteban? Sí, ya le entiendo. De sobra te entiendo. Pero ¿qué podemos hacer contra eso? ¿Qué podemos hacer? Mucho. Oye, Esteban. Froilán, Ginecillo, tú y yo, somos 4 hombres. ¿Verdad? Justos. 4 hombres pueden siempre más que 2, ¿verdad? ¿Verdad? Pues entonces no tenemos más que juntarnos en un día dado, ir al molino de Juan de Dios, coger la máquina y hacerla polvo de 4 hachazos. Que vuelven a poner otra, pues volvemos nosotros a machacarla, y ya veremos quién se cansa antes, si ellos de traer máquinas o nosotros de hacerla cisco. El tío Esteban sintió que la sangre se le paraba dentro del cuerpo, y levantándose indignado contra tan iñame proposición, exclamó sin titubear. Esa es una mala acción, contra. Yo no hago eso, recontra. Peor para ti, tú te lo perderás. Verás el día que no tengas un grano de molienda a quien llamas. A Cachano con 2 tejas. Llamaré a Cachano o a San Cachano, pero mi conciencia me dice que no debo hacer eso, y no loger, suceda lo que quiera, que nunca ha de ser más bajo que arrancao, dijo el tío Esteban, poniéndose la mano sobre el pecho. 16. Al llegar a este punto los 3 hombres se habían puesto en pie, como movidos por un mismo resorte, y se miraban en silencio. El tío Candiles, con los puños apoyados sobre la mesa y el cuerpo echado hacia adelante, preguntó por última vez. ¿Con qué podemos contar contigo, sí o no? No, respondió resuelta y enérgicamente el tío Esteban. Sin más razones, bajó despacio la escalera, y cambiando breves palabras con el amo de la posada, se echó de nuevo la escopeta al hombro, y salió a la carretera. El nublado había pasado por completo. Todavía hacia la parte de las Bardenas unos espesos nubarrones que sobre los picachos de la misma Jayabanse como amontonados y fijos, continuaban relampagueando vivamente, pero el cierzo que comenzaba a soplar con fuerza barría hasta los más pequeños jirones de nubes, y el sol que, próximo a su ocaso, volvía a brillar espléndido en el cielo azul, de un azul purísimo, como recién lavado por la lluvia, arrojaba sobre la campiña largamente abierta una verdadera cascada de oro.
y arrancaba fulguraciones de diamante a las ligeras gotas de lluvia que temblando brillaban suspendidas en el borde de las hojas de los árboles y de las plantas. Y, codornices cantaban estrepitosamente en medio de los sembrados, cuyas mieses aparecían tendidas, como si sobre ellas hubiera pasado ya el trillo, y la naturaleza toda parecía salir rejuvenecida, purificada, sonriente y hermosa de los brazos de la tormenta, como virgen risueña que acabase de refrescar su rostro y limpiarse el polvo del vestido en un baño de agua tranquila y perfumada. El tío Esteban marchaba a paso largo, la escopeta al hombro siempre y la vista fija en el suelo, de tal modo engolfado en el mar de sus cavilaciones y pensamientos, que ni siquiera vio el hermoso bando de codornices que al saltar una acequia le pasó por delante y tan de cerca que, a no ir tao meditabundo y abstraído, habría sentido el aire que con sus alas le hicieron en el rostro al pasar volando. Cerca ya del molino, al doblar el último recodo de la senda que culebreando se perdía en la severa obscuridad de los espesos olivares, el viento trajo a sus oídos la voz de Paula, que desde la ventana de su cuarto llamaba a Ginecillo, y poco después la voz del muchacho que con timbre sonoro y limpio como si en la garganta tuviera una cascada de plata, cantaba. 17. El árbol del bien querer no tiene más que una ramo, para que uno suba en él es menester que otro caiga. Semejantes al aleteo de un pájaro, los ecos de la copla tiernos, acariciadores, sencillos y apasionados pasaron rozando los oídos del molinero, y antes de que fueran a perderse del todo en la lejanía de los campos, Ginecillo volvió a cantar con nuevo brío y acento vibrante de ternura. Son tus ojos 12 oíles, que osen preso al que los mira, y ellos son los que me han hecho preso a mí pa mientras viva. Al tío Esteban le daba saltos el corazón dentro del pecho como si quisiera escapársele fuera. Todas sus cavilaciones y negros pensamientos habían huido repentinamente de su alma al eco de las canciones de Ginecillo, bien así como bandada de gorriones que huye con pedrada de muchacho, y en su corazón solo quedaba al presente la alegría sana, el gozo íntimo de la vida en aquel nido sonriente de luz, lleno de gorjeos y canciones, e inundado de amor sencillo y tierno, en el que 2 generaciones habían abierto sus ojos a la vida. Y donde por poco que Dios le conservase la existencia, esperaba ver todavía la nueva pollada de los nietezuelos alegres y juguetones, como pájaros cantando al sol la dicha de haber nacido en el molino del lío Esteban al calor de las alas de Ginecillo y de su Paula, para los cuales guardaba Dios, sin duda, sonrisas y bendiciones y prosperidades sin número y sin tasa. Un momento, la idea de la ruina de su molino volvió a interponerse como nube sombría entre el cielo riente de su felicidad soñada y seductora, y la menguada realidad de las palabras de su compadre. Pero el tío L. Slevan la ahuyentó de su pensamiento sin dejar que penetrara demasiado dentro del alma. Después de todo, 110 podría haber exageración en las palabras del tío Candiles, y ser todo aquello de la ruina de sus molinos recelo y temor suyo mal fundado. Y aun poniéndose en lo peor, y dando de barato que el peligro fuera tan real y positivo como se lo habían pintado, a que vendría el descorazonarse y entregarse a la desesperación atado de pies y manos. ¿No sería ese el peor y el más irremediable de todos los males? Y la ley en Dios. Y 1. Confianza en la divina providencia. Eso. 18. Sobre todo, recontra. Con tales pensamientos en la cabeza llegó el tío Esteban al molino, algo entrada ya la noche y un poquillo cansado el cuerpo con lo largo de la caminata de la tarde. Su mujer y su hija corrieron a palparle la ropa para ver si la traía mojada, y convencidas de que no había habido remojón, según ellas se temían, no pudieron por menos de preguntarle con interés y curiosidad dónde se había resguardado del aguacero. Satisfizo el tío Esteban la curiosidad de las mujeres, contándoles en pocas palabras su buena suerte en haber llegado a la posada del Cardo, justamente cuando las nubes comenzaban a arrojar las primeras gotas, gruesas y pesadas como cuadernas. Pero se guardó muy bien de decirle su encuentro con Froilán y el tío Candiles, y mucho más la conversación que con ellos había tenido en el cuarto alto de la posada, con el recto y a todas luces plausible fin de ahorrarles un mal rato. 19. 3. 15 días se habían pasado desde la anterior escena, durante los que ningún suceso de importancia vino a turbar la calma y alegría del molino. Acudía como siempre la gente a hacer su molienda, y seguían alegre y risueña Paula, soñador y satisfecho el tío Esteban, y todos en la casa trabajadores como de costumbre. Únicamente Ginecillo parecía preocupado por no sé qué oculto pensamiento o remordedora idea, que le hacía aparecer más taciturno y sombrío de lo ordinario, sin que a nadie ni dentro ni fuera de la casa pudiera alcanzársele la causa de tan repentino cambio en carácter tan jovial y expansivo como el del mozo del molino. Advertía el tío Esteban la extraña mudanza del muchacho, y por ello so afligía interiormente. Más venciase y callaba, antojándosele que tratar de inquirir el motivo de semejante taciturnidad y tristeza, con preguntas indagadoras y acaso indiscretas e impertinentes, más bien serviría para aumentar la interior amargura del mancebo que para descargar su corazón del peso de ocultos y tal vez hondos pesares que le torturaban. Y así dejaba que el tiempo se encargara de descifrar por sí mismo el enigma que tras aquella frente nubosa y coronada por espesa cabellera rubia
Se ocultaba. Porque pesadumbres y tristezas se parecen a las frutas de los árboles, en que mientras están verdes cuesta no poco trabajo el arrancarlos de la rama, y cuando maduros ya, ellos solo se desprenden del corazón sin esfuerzo alguno, y caen en tierra por su propia madurez y peso. Así discurre el bueno del tío Esteban, y ale que eran discretas y atinadas sus razones al discurrir de ese modo, pues tal como él se lo figuraba, el tiempo fue quien se encargó de aclarar el misterio que tanto le daba que pensar. Sentado en una silla de madera a la puerta del molino y arrojando al aire bocanadas de humo juguetón y a su lado, que del cigarro sacaba con repetidas y largas chupadas, hallábase el tío Esteban una tarde, cuando a la terminación del sendero que une el molino con la carretera de Zaragoza, diviso a la pareja de la Guardia Civil del puesto inmediato, que 20. Con el fusil al hombro, enfundado el tricornio con tela blanca cayendo por detrás y alargada por delante en forma de visera para preservar del sol la cabeza, ceñida la pierna con ajustada polaina negra y en actitud de servicio, avanzaba camino adelante, grave el rostro y el paso lento y mesurado, haciendo rellejar al sol los lustrosos y charolados correajes en medio de la solitaria y descubierta campiña, en la que se extendían ya los áridos y amarillentos rastrojales sin un árbol que les prestase sombra. Ni una mancha de verdor que templase el tono rojizo del paisaje, abrazado por los rayos de un sol violento y centelleante en extremo. El molinero no se inmutó ni experimentó sorpresa alguna por la presencia de la benemérita, acostumbrado como estaba a verla rondar frecuentemente por aquellos alrededores, y no siendo cosa rara el que los guardias se parasen en su molino a descansar un poco de sus correrias apurando un vaso de vino y fumando un cigarro en su compañía. Por esta razón, así que la pareja se acercó al molino, el tío Esteban levantóse de la silla en que sentado estaba, y con su bonachón aire habitual les dijo a guisa de saludo. Ya podían ustedes haber aguardado para salir a que el sol se hubiera puesto, recontra. No sé cómo no se derriten ustedes, con una tarde como esta y llevando tantos chirimbolos a cuestas. Los guardias civiles sonriéronse al ver el buen humor del molinero, el cual sin darles tiempo ni para contestar al saludo que les había dirigido, prosiguió con rostro apacible siempre. Vamos, entren ustedes, y pidan lo que quieran. Pero se pite saber que recontra de diablos les trae por aquí ahora semejantes. El diablo de Ginecillo, respondió lacónicamente uno de los civiles. ¿Qué? Se lo van a llevar ustedes, preso. A eso venimos, tío Esteban, y perdone si por culpa del maldito oficio tenemos que darle hoy un mal rato. El tío Esteban no pudo contener una carcajada ruidosa y franca viendo la naturalidad con que representaba su papel el de la benemérita, en cuyo rostro se pintó una grave expresión de asombro, admirado interiormente de que el molinero tomara a risa lo que él se imaginaba había de ser. 21. Motivo de tristeza y pesadumbre inmensas en todo el molino. En honor de la verdad hay que declarar que el guardia civil, ante explosión de regocijo tan inoportuno y fuera de sazón, pensó para sus adentros que o el tío Esteban no andaba muy en sus cabales, o que bajo aquella apariencia bonachona y honrada se esconde un grandísimo tunante. Algo de esto debió de leer el honradísimo molinero en la mirada recelosa y escrutadora que el guardia tenía como clavada en él, puesto que cuadrándose muy serio, dijo con acento que revelaba serenidad y firmeza de ánimo. Si la cosa va de veras, díganlo de una vez y acabemos de bromas, que al buen pagador no le duelen prendas. Si algo malo hizo Ginecillo, en casa esta, carguéle de esposas y cadenas, y a la cárcel con él, que no ha de ser el tío Esteban quien implore clemencia para un tunanteo trate de impedir el cumplimiento de la justicia, ni siquiera tratándose de un hijo, pues hijo más que criado es para mí Ginecillo. Eso harto lo saben ustedes, y lo sabe todo el mundo, sin que yo tenga que decirlo. Bien claramente demostraban las palabras sinceras y dignas del tío Esteban que en su conciencia no había ni sombra de delito, y que al hablar así con la ruda y hermosa franqueza de los corazones leales, honrados y limpios, no hacía más que dejar escapar por la boca los sentimientos de ingenita grandeza y de exquisita ternura que en su alma noble se anidaban sin presunción ni vanagloria de ninguna clase, y acaso sin que él mismo se diese cuenta de ello, porque la elevación en el pensar y la grandeza en el sentir son plantas que en el alma robusta del pueblo brotan con espontaneidad y lozanía, y solo en naturalezas vigorosas, sencillas y rudas como la del molinero Aragones, alcanzan perfecto desarrollo, a la manera que los pinos de gigantesca copa solamente en las cumbres bravias de las montañas yerguen sus frentes majestuosas a la luz fecundante de los cielos y al beso inmaculado de los cierzos y de las nieves. Refirió el guardia en pocas y sustanciosas palabras la fechoría por Ginecillo cometida en unión del tío Candiles y de Froilán en el molino de Juan de Dios, en el que entraron de noche ocasionando destrozos de importancia y haciendo añicos la recién montada máquina de vapor. Y antes que nombrara a los cómplices de Ginecillo, el lío Esteban que desde las primeras frases de la relación del guardia civil había adivinado la odiosa maquinación y maquiavélico plan de que su criado, mejor dicho, su hijo había sido inexperta víctima, llevóse ambas manos a la cabeza como 22.
Si a impulsos del intenso dolor temiera se le estallase, y ciego de indignación con los ojos ensangrentados y la boca espurajeante, grito, o por mejor decir, rugió con voz ahogada y ronca. Pillos. Aquella palabra lo decía lodo. Lo que no habían podido hacer con él a causa de su honradez sin tacha, habíanlo conseguido de Ginecillo, engañándole para perderle, con lo que al alma del tío Esteban inferían por la espalda y traicioneramente una doble herida en la fibra sensible y delicada de su buena fe y de su caballerosidad a toda prueba. Era aquel el primer desengaño que en su vida experimentaba. El que jamás había querido creer en el mal ni en la perfidia de los hombres, se veía así traicionado por dos amigos desleales, que envidiosos de su prosperidad y dicha le arrebataban de un golpe los dos tesoros de su casa, Ginecillo y su honra. Porque cuando el hecho se hiciera público y supieran las gentes la falta de Ginecillo, no era seguro que la malignidad se cebaría en el tío Esteban, considerándole como el instigador del muchacho, o al menos corno cómplice tacito suyo, acogiéndole y reteniéndole en su casa después de perpetrado el delito. Bien sospechaba yo que nada sabía de lo ocurrido, dijo el guardia, que desvanecida su primera impresión desfavorable al molinero, había vuelto a recobrar el buen concepto que de la honradez de este tenía. Dispensen Vds. Un minuto. Voy a llamar al chico, dijo el tío Esteban. Y acercándose a la puerta del molino, hizo tornavoz de sus manos, y gritó con toda la fuerza de sus pulmones, Ginecillo. Ginecillo. Al eco de la voz del tío Esteban, que resonó potente y vigorosa dentro del molino, dominando el ruido de la muela y las conversaciones de los parroquianos que por dentro andaban afanados en sus tareas, el muchacho presentóse enseguida en la puerta, las mangas de la blusa arremangadas hasta más arriba del codo, la cara espolvoreada de harina como clown de circo, y la mancha sanguínea de los labios pareciendo más roja y más fresca entre las blancuras de la harina del rostro. ¿Qué manda tío Esteban? Preguntó sonriendo. Aquí te esperan estos señores, Gines, contestó el molinero señalando a los guardias civiles. 23. Con aire resuelto y decidido, sin mostrar miedo ni embarazo de ningún género, acercóse el muchacho a ellos, y así que estuvo en su presencia, adelantándose a sus explicaciones les dijo sin el menor rodeo, vienen hostes por mí. Por ti venimos, Ginecillo. Pues ya estamos arreando pa' alante, añadió con sorprendente desenfado, bajándose las mangas de la blusa y disponiéndose a echar a andar. Tanto valor y tanta impasibilidad vinose al suelo, sin embargo, en un momento cuando sus ojos se encontraron con los de Paula que, toda azorada y roja como una amapola, había bajado a la puerta del molino, y en la actitud de los guardias civiles y en la expresión dolorosa del rostro de su padre, había por misteriosa intuición adivinado que algo grave ocurría entre ellos, y que algún disgusto grande amagaba a la familia. Acercóse entre tímida y resuelta al grupo que los 4 hombres formaban delante del molino, y enterada de lo ocurrido y de la detención de Ginecillo, rompió a llorar con tanta fuerza y desconsuelo tanto que el mismo preso, casi tan afligido como ella misma, hubo de dirigirle palabras de consuelo para calmar la desesperación que de ella parecía haberse apoderado. A todo esto, el tío Esteban, que abrumado por la vergüenza y el dolor de ver llevarse a su criado de aquella manera, permanecía en silencio no acertando a coordinar sus ideas ni decir una sola palabra, dio algunos pasos hacia adelante, y encarándose con Ginecillo, díjole con voz que la emoción hacía temblorosa, y rostro severo que más bien expresaba, sin embargo, la amargura del padre que reprende, que la ira del juez que condena. ¿Cómo no me habías dicho nada de esto, Ginecillo? Por ahorrarle a usted un sofoco, tío Esteban, respondió el muchacho pálido como la cera. Vos has hecho muy mal. A más que te iban y te venía a ti con el molino de Juan de Dios pa' meterte con su máquina. 24. Que no me iba ni me venía. Le parece a oste que iba yo a dejar que le arruinaran su molino y le dejaran a oste en la miseria. La miseria es mejor que la deshonra y el presidio, Gines. Lo será cuando Dios la envía por sus medios naturales, no cuando viene por mano de un tunante que arruina a las personas honradas. Eso te habrán dicho Froilán y el lío Candiles, que mala tierra pisen, porque ellos son los que te han perdido. Gines, de tu amo, de tu padre, del tío Esteban, no has podido aprender semejantes cosas. La acusación y queja amarguísimas que en estas frases iban encerradas, hicieron bajar al suelo los ojos del muchacho, que lleno de confusión y de vergüenza no supo qué contestar a ellas. Lo ven hostes, prosiguió el tío Esteban dirigiéndose a los guardias, como han sido esos los pillos que le han engañado CFT. Lo ven hostes como Gines no es un tunante ni un malvado. Mírame a la cara, Gines, hijo, que no me avergüenzo de ti, aunque vas a la cárcel. Que recontra me he de avergonzar si sé que eres honrado como antes y solo el exceso de cariño que me tienes te ha cegado hasta el extremo de hacerte cómplice de esos pillos que Dios confunda, y cuya raza ciegue como a una planta venenosa.
Y al hablar, el tío Esteban reía y lloraba a un tiempo lo mismo que un chiquillo, siendo de un efecto conmovedor y doloroso en grado su mover llorar a aquel hombre de alma de roble, de la que todos los tormentos y golpes y martirios del mundo no habrían conseguido arrancar una sola queja. Pusieron fin los de la Benemerita a aquella triste escena con la aparente razón de que era preciso partir antes de la puesta del sol, que a toda prisa se inclinaba ya al occidente, dejando el horizonte hecho una hoguera, y a paso lento como habían venido fueron alejándose, precedidos de Ginecillo, sendero adelante por entre los áridos rastrojales, sobre cuyo tono rojizo destacaban con líneas vigorosas las siluetas de los guardias civiles. El tío Esteban lo seguía con la vista, parado, inmóvil en el mismo sitio en que aquellos le habían dejado al despedirse, los brazos cruzados sobre él. 25. Pecho y el corazón rebosándole tristeza y amargura. El buen molinero sentía que con aquel muchacho se iban las ilusiones más queridas de su alma, y la alegría de su casa, y el porvenir de su molino, y todas las dichas que él había soñado en horas de venturosa calma. Desaparecieron por fin Ginecillo y los guardias tras la última revuelta del camino, y el tío Esteban volviéndose a su hija, que cerca del seguía sollozando y ocultando el llanto de sus ojos con la punta del delantal, le dijo como quien se deja llevar de una idea fija en la mente. No llores, Paula, no llores. Si Ginecillo no es malo. Si lo que ha hecho ha sido por el exceso de cariño que nos tiene. Si volverá pronto. Y tomándola de la mano la empujaba hacia adelante tratando de hacerla entrar en el molino. 26. IV. Inútil nos parece advertir que, a pesar del grave destrozo por el mal aconsejado Ginecillo y sus dos compañeros causado en el molino de Juan de Dios, este no desistió de su empresa, y que todo el daño se redujo a un insignificante retraso en las obras de la fábrica. Trajóse una nueva máquina de vapor, que sustituyó con ventaja a la por aquellos destruida, y sin otros contratiempos ni dificultades dignos de ser mayormente tenidos en cuenta, el nuevo molino se abrió al público y comenzó a funcionar desde luego, sin pérdida de tiempo. Por aquel entonces las gentes eran no sé si decir más económicas, o más modestas, o más sobrias y templadas, que en el día, pero fuera sobriedad, modestia o economía, ello es que el banquetear no era cosa de cada martes y cada jueves, y, por extraño que parezca, forzoso es declarar que la apertura oficial del molino de Juan de Dios no fue acompañada de ningún lunch, banquete ni comilona, con lo que dicho se está que faltaron, juntamente con los entusiásticos brindis de rúbrica en casos tales. El consabido bombo y la correspondiente gacetilla de redame en las columnas, y no salomónicas, de cualquiera de los periodiquillos de la provincia. Eran tan ignorantes los españoles de hace 30 y 40 años. De los pensamientos que aquel nuevo modo de moler despertó en los sencillos aragoneses de la comarca, así como de los comentarios a que la presencia de la primera máquina de vapor en aquella tierra dio origen, da claramente idea la siguiente animada conversación que entre sí traían de vuelta del campo una tarde de septiembre dos hombres, que por una senda abierta a orillas del canal dirigíanse a sus casas. Vestían ambos el clásico y tradicional traje de los labradores de Aragón, a saber, calzón cono, medias de lana abiertas por el pie, alpargata valenciana, chaqueta de paño burdo con cuello alto y cacherulo en la cabeza. A pesar de la aparente igualdad de clase y condición que la identidad de indumentaria revelaba en ellos, advertíase desde luego la desigualdad de su posición con solo observar que mientras el uno guiaba poderosa yunta de mulas 27. Propias, el otro cabalgaba modestamente en lento y sesudo asno, sobre cuyos lomos vellase inmenso cerón lleno de melones y saudias recién cogidas de las matas. Desengañate, Roque, decía el de las mulas a su compañero, cada cosa para su cosa. El moler pide agua de presa, y eso de empeñarse en moler sin agua es lo mismo que si yo me empeñara en andar de cabeza. Eso mismo pienso yo. Las cosas, naturales. Pero dicen por ahí que en el molino de Lizaleda se hace en un decir Jesús la molienda, y que sale muy fina la harina. Pues más que así sea, Roque, yo al molino del lío Esteban he ido toda la vida, y por nada del mundo iré al de Juan de Dios. A mí esas máquinas me dan respeto, francamente. Parecen perros rabiosos atados con 100 cadenas de hierro que no hacen más que aullar y dar vueltas, y tirar cada vez más desesperados para ver si logran soltarse y echarse a correr. Hace unos días fui yo allí solo por la curiosidad de ver con mis propios ojos qué diablos de monstruo era ese que semejantes resoplidos daba y tal humareda arrojaba por las narices, y si tú hubieras visto aquello, de seguro que todavía tendrías peor idea. Figúrate un torazo descomunal con 10 o 12 pares de patas, que tuviera las entrañas de fuego, y que abrasado, derretido por dentro, hiciera esfuerzos horribles por romper las cadenas que le amarran. Figúrate que, en vez de agua, le echan dentro del cuerpo paladas y más paladas de carbón para atizar el fuego y hacer que se achicharre vivo, y que el animal, vencido por la violencia del dolor, brama y se retuerce y salta, arrojando por boca, por nariz y por ojos espumarajos de sangre y chispas encendidas. Y tendrás una idea de la máquina que han puesto en Lizaleda. Aquello me pareció cosa del infierno, francamente. De modo que tú la has visto de cerca.
Preguntó el de la yunta, un poco aterrado con la fantástica descripción que su compañero acababa de hacerle. Tan de cerca como estoy yo de ti ahora, contestó el del asno. Y que no era calor el que allí hacía. Yo creo que si estoy 2 segundos más me ahogo sin remedio. Oye, Roque, y no te tiro ningún zarpazo la bestia al verte tan cerca. 28. Preguntó aquel con la mejor buena fe del mundo. Y que me iba a dejar yo que me lo tirara. Retruque, saco la navaja, y ya hubiéramos visto quién podía más. Si eso es cosa del infierno, como dices, Roque, me paleé que de poco te hubiera servido en aquel trance la navaja. De todos modos, y por si acaso, yo tuve buen cuidado de quedarme junto a la puerta, porque eso también a mí se me ocurrió al entrar, no creas. Sea como quiera, la verdad es que Ginecillo y el tío Candiles hicieron bien en lo que hicieron, que retaco. Máquinas como esas solo han de traer perjuicios y daño a nuestra tierra. Por eso lo mejor es aplastarlas como se aplastan los animaluchos que destruyen los campos y causan destrozo en los sembrados. Sí, pero ya ves que los civiles parece que se ponen del lado de los animaluchos que se comen la cosecha, y de ellas máquinas de hierro que vienen a arruinar a las gentes honradas, como el tío Esteban. Dime, ¿y a Ginecillo no le han soltado todavía? Soltarle, trazas llevan de eso los jueces de Zaragoza. Para rato dicen que tiene condena. Ya sabes que en cayendo en las garras de la gente de pluma, está uno perdido man que sea un santo. Pobre Ginecillo, era un buen muchacho. Más alegre no le he visto en todos los días de mi vida. Y como trabajador y honrado, vale un pero ese chico, retaco. Yo estoy, colas, en que no salió de la fechoria del molino de Lisaleda. La cabeza me apostaría a que fue mandado por el tío Esteban. Por supuesto que hizo muy bien en mandárselo, que retruque. Y en hacer por conservar su molino sin comprometerse. Pues mira, yo no entro con eso, Roque. Conozco muy bien a Esteban, y sé que primero se dejara morir en un rincón de hambre que hacer a nadie el menor perjuicio, ni manchar su honra con una acción baja y miserable como esa. Va, déjale de cuentos, colas. Esteban será todo lo honrado que. 29. Tú quieras, yo no le quilo nada, pero cuando uno ve que le sitian por hambre, no hay más remedio que defenderse como se pueda, que retruque. Pero sí ya ves que con destrozar la máquina primera nada se ha conseguido, y además que la parroquia no os ha disminuido casi nada. Eso lo vemos ahora. Antes nadie podía pronosticar lo que sucedería, y en la duda y ante el peligro, cualquiera habría hecho lo propio que retruque. Sobre todo, lo que la gente critica más es el proceder de Paula, que después de estar comprometida desde chica con Ginecillo, como sabes, resulta que ahora le da unas hermosas calabazas, y anda enamoriscada de Juahuico, el tanino, cuo precisamente es el que maneja la máquina del molino de Lisaleda. Eso no pasara de ser chismes del pueblo, Roque. Chismes, ya se conoce que no has ido tú hace tiempo por el molino del tío Esteban. Ayer mismo estuve yo allí, y con estos propios ojos, que se ha de comer la tierra, vi que eran ciertos los toros, y que Paula no se muestra muy pesarosa que digamos de lo que se le ha ido, y sí muy contenta de lo que sin esperarlo se le ha entrado por las puertas adentro. Francamente, que, aunque lo viera no creería semejante cosa. Lo mismo dije yo cuando me lo contó mi mujer, pero, amigo, Santo Tomás, ver y creer. Cuando el río suena agua lleva, y, al fin y al postre, no olvides, colas, que en cojera de perro y palabra de mujer no hay nunca que creer. Sentencioso estás, Roque, veo que sabes más que abogado hambriento, y que tienes más malicias que un zorro viejo. Pero a pesar de todos tus refranes y dichos y sentencias, digo y repito que aunque lo viera no creería lo que dices. Él no hay más que dejar así plantado a un hombre. Si Ginecillo se hubiese ido para no volver, pase todavía, porque no se había de quedar la chica para vestir vírgenes. Y puesto que a lo que se ve no tiene vocación de monja, justo es que pensar en hallar marido. Pero como la condena de Ginecillo, por larga que sea, no durará arriba de un par de años, el volver al molino y a sus relaciones con Paula basta que se case con ella. 30. Que volverá, no hay duda. Tiempo le faltará. Así que se vea en la calle, para venir a casa del tío Esteban. Pero ya se encargará Paula de recordarle aquello de que el que fue a Sevilla, perdió su silla. Y que se va a quedar el conforme con eso. Claro que la cosa no le jara maldita de Dios la gracia, pero tampoco se la haría el que los civiles se lo llevaran camino de Zaragoza adelante, como se lo llevaron, y sin embargo no tuvo más remedio que hacer de tripas corazón y aguantarse. Las mujeres son todas lo mismo, colas, no hay que darle vueltas. Mientras las festejas y las diviertes, mucho sí señor y mucho plantarte cara, pero así que vuelves la espalda, y que te retiras 2 pasos, ya si te he visto no me acuerdo. Bien es verdad que a muertos y a idos no hay más amigos. Atiza, Roque, qué modo de ensartar refranes. Te pareces a mi abuela, que la gloria haya, la cual no sabía decir 3 palabras sin endilgar un sermón empedrado de sentencias como las tuyas.
Mi abuelo, que era más bueno que el pan de trigo, solía llamarla la obispa. Y en verdad que ya habrían querido muchos obispos saber lo que mi abuela sabía, y eso que nunca aprendió de letra, ni en su vida hizo otra cosa que remendar calcetas y preparar ciruelas pasas en cañizos. A este punto de su conversación llegaban los dos aragoneses cuando entraron en el pueblo. Anochecía. La campana de la iglesia tocaba al rosario, y después de seguir juntos hasta la plaza, separáronse los dos hombres, echando cada cual por diferente calle en requerimiento de frugalísima cena en amor y compañía de la familia, y del indispensable y bien ganado descanso después de todo un día de ruda y penosa labor y en los campos. 31. V. De la conversación que en el anterior capítulo dejamos transcrita, descartado lo que de fantástico y exagerado y absurdo podía poner en ella el espíritu naturalmente impresionable e ignorante de aquellos dos hombres, era fácil deducir lo siguiente, que las gentes, dominadas por inveterada rutina que podría tener más o menos posible justificación, miraron desde el primer día con invencible repugnancia y antipatía el nuevo adelanto importado por de Juan de Dios a aquella tierra, que por consecuencia el tío Esteban tenía motivos sobradísimos para declarar que, su confianza en la divina providencia no habíase visto fallida, y por último, que la constancia y firmeza de los quereres de Paula no eran virtudes que pudieran proponerse como modelos a las muchachas casaderas, con notable escándalo y desedificación de todo el mundo, que con sus censuras e implacables críticas castigaba la falta y pecado de Paula, marcándola en la frente con el estigma afrentoso de la coquetería y la veleidad, según hemos visto. El lector habrá, por su parte, sacado además otra consecuencia, que por lo clara y evidente, podíamos ahorrarnos la molestia de señalar nosotros, y es que también por Aragón fructifica la raza de los Sanchos refraneros y maliciosos, pronto siempre a acoger toda sospecha y mal pensamiento que respecto al prójimo se les ocurre, y más dispuestos a seguir los dictados de su propia malicia, que los consejos de evangélica caridad, de lo cual nos ofrece señalado ejemplo el tío Roque, el del asno cargado de melones. Corrían los meses, y el tío Esteban, que desde el día del arresto de Ginesillo había tenido que volver a encargarse de la marcha y dirección del molino, envejecía de un modo rápido, y parecía como ensimismado y distraído en interiores cavilaciones y pensamientos, que nada de cuanto le rodeaba era capaz de arrancar de su cerebro. Nadie, al verle de aquella guisa, con la cabeza continuamente caída sobre el pecho, la boca fruncida con pliegue de inmensa melancolía, y la mirada vaga, perdida a todas horas en desconocidos e invisibles espacios, hubiera reconocido en el al 32. Antiguo molinero de gallardo y robusto escorzo, mirada llena de luz y de alegría, y boca rebosante de sonrisas y alegres dichos y canciones. Imposible parece que el breve espacio de 2 años hubiera sido capaz de cambiar a un hombre de aquel modo, tornándole de jovial y risueño como una pandereta en tétrico, sombrío y avaro de palabras lo mismo que una esfinge. El tío Esteban iba y venía de una parte a otra por todo el molino, hacia lo que tenía que hacer. Se levantaba al amanecer, ponía en movimiento la muela, abría las puertas del molino, recibía a los parroquianos, cobraba la maquila, y todo sin hablar más palabras de las precisas, sin mostrar jamás ni regocijo ni pesadumbre, como si la desgracia que sobre él pesaba hubiera paralizado de repente su corazón, y convertido su alma en estatua de sal, que todavía continuará prestando vida a aquel cuerpo por virtud de la inercia y de la energía inicial o movimiento adquirido. Anteriormente, verdaderamente daba pena mirar a aquel hombre. Cierto que el molino de Juan de Dios no había traído la ruina al suyo, y que su casa continuaba en auge y prosperidad sin que nada por el momento pudiera hacer creer que vendrían tiempos menos venturosos y prósperos que los presentes. Pero la ausencia de Ginesillo, el motivo de su prisión y las circunstancias todas de su arresto, cosas eran que como otras tantas flechas y agudísimas espinas llevaba clavadas en el corazón y le taladraban el alma sin dejarle jamás reposo ni lugar de descanso en su largo y pertinaz martirio. Si los otros habían podido consolarse de aquello, si Paula había reducido a segundo término en su alma la imagen y recuerdo de Ginesillo, si su mujer parecía preocuparse más de las ganancias e ingreso del molino, que de la situación del preso de Zaragoza, el tío Esteban no se consolaba ni podía dar a olvido la triste escena de la tarde aquella en que vio a Ginesillo arrancado de su casa por la higuerza y conducido por los guardias civiles a la cárcel. Y por si este pensamiento y atormentadora imagen fuera un poco para llenar de amargura el espíritu del buen molinero, juntábase a ello el rumor de las incesantes hablillas y murmuraciones de las gentes, tenaces todavía en atribuir al tío Esteban la responsabilidad de la maligna hazaña, por su criado realizado en hora infausta. Rumor que hasta los oídos del molinero llegaba, hiriéndole con porfia acongojadora un día y otro día sin tregua en la acometividad ni descanso en el sufrimiento. 33. El tío Esteban tenía para oponer a la malignidad y suspicacia de las gentes el testimonio de una conciencia pura y honrada, y el desprecio que siempre inspiran a las almas grandes las insidiosas insinuaciones y las calumnias bajas y rastreras de la tierra, mas no por eso eran menos sensibles y causaban menos daño en su corazón tan mentirosas especies, inspiradas por ruines pasioncillas o tal vez hijas de lamentable extravio y precipitación en el juzgar.
Prueba evidente de este extravio y ligereza eran las murmuraciones cotidianas en el pueblo acerba de las relaciones de Paula con Juanico el Tanino. Murmuraciones de las que tan mal parada salía siempre la hija del tío Esteban, siendo así que ella era la primera que había opuesto una seria y tenaz resistencia para aceptar por novio al Tanino. Cedió, al fin, su voluntad, con ser como era esta firme e inquebrantable lo mismo que el granito, mas no fue sin grande aversión y repugnancia de su parte, como se avino la muchacha a recibir los agasajos y estellos del recién venido. No, no era liviana, ni frivola, ni tornadiza Paula, ni aquel amor y cariño que por Ginecillo había alimentado durante años y años en su alma, podía ser arrancado como se arranca una planta de somera raíz que a flor de tierra queda y al más ligero esfuerzo se desprende del medio en que vivía. Bien sabe Dios cuántas y cuán sinceras lágrimas había llorado a solas por la suerte de Ginecillo, y cuán grande era la violencia que había tenido que hacerse para enterrar vivo y meter en el impasse de las cosas muertas aquel cariño, que a cada momento se removía y tornaba a surgir poderoso y vivo en el corazón de la muchacha, sin que para cubrirlo con el polvo de la indiferencia y el olvido, higueran bastantes ni la tenacidad de la voluntad de Paula, ni la presencia del Tanino, ni medio alguno de cuantos en lo humano pueden hallarse. Sabía ella que desde el día en que su padre la dijo, Paula, hija, es inútil que llores y te desconsueles por Ginecillo. Tú no puedes casarte con un presidiario, toda esperanza de futuro matrimonio con Ginecillo era loca y por extremo vana, puesto que aquellas breves y sencillas palabras del tío Esteban, valían por los más largos y elocuentes discursos y razonamientos, por cuanto ellas revelaban en toda su desnudez y firmeza el estado de ánimo del molinero. Y cómo el pensar que el tío Esteban pudiera con el tiempo cambiar de propósitos o modificar en algo sus ideas, era la mayor y más insigne de las humanas locuras, forzoso era ahogar los antiguos afectos y renunciar para siempre a la soñada idílica felicidad en 34. Un porvenir risueño y venturoso, por la imaginación pintado como sembrado de flores y bañado de luz y de sonrisas. Además, la palabra aquella de presidiario por el tío Esteban pronunciada sin intención alguna y como al desgaire, fue para Paula revelación íntima y dolorosa que vino a abrir a sus ojos horizontes de ideas y sentimientos nunca hasta entonces sospechados, y a hacerla palpar la realidad menguada y triste contra la que no podían por menos de estrellarse sus más tiernos cariños y sus proyectos más sonrosados. Era verdad, Ginecillo no era a la sazón más que un presidiario, uno de tantos seres inferiores y abyectos como la sociedad destierra y elimina de su seno. Uno de tantos hombres que la justicia considera como indignos de vivir en la compañía de sus semejantes, y para los que ha construido esos edificios sombrios, ricos, que llamamos cárceles, dentro de las cuales se revuelve la muchedumbre oscura de las conciencias viles y manchadas con el fango de la degradación, del crimen y del vicio en sus formas más repugnantes y execrables. Muchas veces, asomada a la ventana de su cuarto, poníase Paula a contemplar desde el piso alto del molino, la dilatada vega con sus extensos olivares y sus viñedos frondosísimos, sus huertos de frutales magníficos y sus verdes cuadros de hortalizas, por entre los cuales con leuto y sosegado curso cruzaban infinidad de acequias y riachuelos, que como las venas ramificadas de una inmensa arteria, salían del canal por diferentes bocas y compuertas para llevar por todas partes la vida, la fecundidad y la abundancia en aquellos campos perpetuamente frescos y jóvenes. En medio de la incesante renovación de la naturaleza. De un lado, los granados abrían al sol sus encendidas flores en torno a las cuales zumbaban las abejas y multitud de insectos de variados colores. De otro los cerezos inclinaban sus ramas cargadas de rojas y perfumadas cerezas, semejantes a otros tantos rubies y granates de colosal tamaño, engarzados y prendidos entre las largas, puntiagudas y fresquísimas hojas verdes. Y por todas partes árboles y plantas en lozana y esplendida vegetación, que ponían en el aire efluvios de juventud y vida. Al par que eran encanto y delicioso hechizo de los ojos. Paula abrazaba con su mirada aquel cuadro hermoso, y al dejar divagar sus ojos por la abierta campiña, y ver aquellos sitios por donde en dulce y sabrosa conversación había tantas veces vagado con Ginecillo los 35. Domingos por la tarde, sentía que la antigua amistad tornaba a revivir en su espíritu, y que los recuerdos del pasado, más fuertes y poderosos que su voluntad misma, volvían a llamar a las puertas del corazón con recios y redoblados golpes, hablándole con voz insinuante y sugestivamente poética de idilios y ternuras, cuyo solo pensamiento hacía renacer la calma en su ánimo y traía a sus labios la sonrisa. Mas seguía mirando a lo lejos. Sus ojos remontaban la corriente del canal, y a la donde no alcanzaban estos, llegaba su pensamiento que, salvando distancias y fronteras, penetraba en la cárcel donde Ginecillo yacía. Eila no sabía lo que era una cárcel, pero su imaginación, prestando forma y expresión sensible a las ideas de su mente, representábale una casa solitaria y lobrega, en cuyo interior veía manos manchadas en sangre y frentes surcadas por las arrugas del vicio. Miradas torvas, rebosantes de vengativos pensamientos, y cabezas sombrías inclinadas al suelo bajo el peso de crueles remordimientos. Hombres jóvenes con el pelo blanco, y ancianos perpetuamente jóvenes para el mal.
Allí entre aquellas gentes, con tal sociedad y compañía, estaba Ginesillo, el amigo de la niñez, el compañero inseparable de la juventud, el prometido esposo de toda la vida. Ante esta idea lúgubremente abrumadora y afrentosa, Paula sentía que todos los ricos y escondidos pudores de su alma virginal y hermosa se agitaban en su interior, arrebolando sus mejillas y haciéndola comprender en toda su dolorosa evidencia la razón de las frases aquellas de su padre: tú no puedes casarte con un presidiario. En este punto el padre y la hija estaban de perfecto acuerdo. Claro es que Ginesillo no había derramado sangre, ni asaltado a los viajeros para desbaldarlos, ni cometido, en fin, acción alguna de esas infames que hacen bajar la frente bajo el oprobio de la vergüenza. Claro que Ginesillo no iba a estar en la cárcel para siempre, pero no traería, al salir de ella, en la frente el sello de la infamia. No se desprendería de su carne el olor mohoso de la prisión. No llevaría en su alma el microbio invisible del contagio moral. Por cualquier lado que se examinase la cosa, el resultado era siempre el mismo, a saber, que Paula no podía casarse en modo alguno con Ginesillo, y que la honradez, la laboriosidad, el cariño 36. Ardiente del muchacho, todas sus virtudes, todas sus cualidades amables y simpáticas quedaban como soterradas y hundidas bajo esta palabra fría y repugnante, y aplastadora lo mismo que la losa de un sepulcro, presidiario. 37. Vi. Coronado con triple guirnalda de rosas y azucenas, de frutos delicados y doradas espigas, coreado por miles de voces juveniles y alegres, y conducido en triunfo por los potentes y deslumbrantes rayos del sol de Estio, el día de San Juan llegaba aquel año, como llega en todos, despertando amores en el corazón de las doncellas, y avivando esperanzas en el pecho de los mozos. La sanjuanada es la fiesta más popular, más alegre y más típica de todas las del año en España, y muy particularmente en los pueblos de Aragón. Desde 15 días antes prepáranse a ella las muchachas cosiéndose sendas laidas de percal rameado y delantales azules con largas cintas. Los mozos se encargan sus blusas nuevas con mucho pespunte de hilo blanco y mucha trencilla negra. Notas en las casas extraordinaria animación y movimiento con la confección de los clásicos mantecados y la excelente ratafia o mistela que jamás falta, ni aun en las familias más pobres, y las guitarras salen de la obscuridad y del olvido para engalanarse con llamantes lazos verdes, amarillos o rojos, siendo más de 4 los muchachos que, de vuelta de la siega, pasan las horas muertas templando el instrumento y discurriendo en la clase de ramo verde que pondrán la noche de San Juan en la ventana de la rústica y pudorosa Filis por quien a solas suspiran, y cuya esquivez no han logrado vencer todavía ni con sus miradas llenas de fuego ni con sus más ardientes suspiros. Esta delicada y poética manera de expresar un hombre su inclinación y afecto a una mujer contrasta notablemente con el carácter rudo y hermosamente laranco de los aragoneses, por lo cual creemos que merece algunas palabras. Reúnense los mozos la noche de San Juan en la plaza del pueblo o en cualquier otro sitio previamente convenido, llevando cada cual su hermoso ramo verde que por lo regular, es una rama de cerezo o de ciruelo cuajada de fruto en sazón, y a cosa de la medianoche comienza la ronda a recorrer las calles, atronando los aires con la vibrante y bien concertada música de guitarras, bandurrias, guitarrillos y hierros. Al llegar a la casa donde vive alguna muchacha que es novia o atrae las 38 miradas de alguno de los mozos de la ronda, hace esta alto. Comienza el rasgueo potente de la jota, y a la van coplas tras coplas, todas intencionadas, tendenciosas, llenas de gracia y de pasión sencilla. Al final, trepa el apaciado Narciso con alpargatas como buenamente puede, agarrándose a rejas, si las hay, o sirviéndole de escaleras los robustos hombros de sus compañeros, deja colgada su rama, y a otra parte con la música a repetir la misma escena. Entonces la muchacha que, en pie y dándole saltos el corazón en el pecho, ha estado detrás de la ventana oyendo las canciones a ella dirigidas, abre cautelosamente aquella, y en la rama fresquísima ve la expresión de una voluntad enamorada y la declaración de un amor hasta entonces reservado o solamente manifestado de una manera discreta y vaga. A veces ocurre también que la muchacha experimenta dolorosa sorpresa y sufre gravísimo disgusto al encontrarse con que, en lugar de rama florida, despechado amante cansado de esquiveces y desdenes, ha dejado en la ventana un hermoso zancajo de burro, castigo que igualmente sufren las que han tenido la involuntaria desgracia de nacer leas y las que, por propia o ajena culpa, han quedado solteronas o para vestir vírgenes, según allí se dice de ordinario. No era en el molino del TFO Esteban donde menos se advertía la proximidad de la fiesta de San Juan, pues siendo costumbre, según he dicho, el hacer para, cedía gran masada y muchos mantecados, amén de otra porción de tortas y rosquillas de diferente calidad y aliño, preciso era llevar al molino un buen par de talegas de trigo del mejor y más selecto de la cosecha para contar con la materia prima de todas aquellas golosinas y regalos. Por tal razón, la senda del molino del tío Esteban parecía un hormiguero, y las gentes se agolpaban a las puertas desde las primeras horas de la mañana como si fuesen en romería.
Faltaban 6 días nada más para San Juan, y el tío Esteban mostróse un poco más expansivo y alegre que de costumbre, sin que a nadie se le ocultara la causa de semejante cambio en el rostro y en el carácter del molinero. La noticia de la libertad de Ginecillo y de su pronto regreso al molino había circulado rápidamente entre los parroquianos, siendo, como es natural, objeto de todas las conversaciones, principalmente entre las mujeres, las cuales no disimulaban la interior satisfacción y alegría que la noticia de la vuelta del muchacho les produjera, acordaudóse del alegre humor y graciosísimas ocurrencias con que en otro tiempo entretenía sus 39 monótonas horas de estancia en el molino. Distinguíase entre toda la femenil y Amilia la tía Francha, que era una mujer ya vieja, y como tal curiosona en extremo, y por consecuencia habladora y amiga de hacer preguntas sobre todo lo humano y lo divino. Había venido muy de madrugada montada en Anda, Río, sarcástico nombre impuesto a aquel humilde ejemplar de la raza asnal que a la puerta del molino veíase atado por el ronzal a una enorme argolla de hierro sujeta a la pared. Tía Francha, dijeronla al verla entrar en el molino unas muchachas, pensaba ganarnos la partida, pero nos hemos adelantado ayer, y ya estamos moliendo hace rato. Culpa de Anda, Río, hijas. El pobre como se va haciendo ya viejo, no puede ni con su rabo, y anda tan despacio que parece que lo piensa antes de menearse. Los viejos no valemos paná. Antes, cuando Anda, Río era más joven, en un santiamén nos plantábamos en el molino. Pero ahora, viejo él y vieja yo, paecemos tal para cual. Váyase eso por lo que se habrá meneado en sus buenos tiempos, tía Francha, se atrevió a decir una de las muchachas del grupo, que parecía más vivaracha y alegre que sus compañeras. Y que lo digas, Rosa, no porque yo lo diga, pero moza como yo no la ha habido en todo Aragón, man que me esté mal el decirlo. Las mozas de ahora no servís ni para palos de escoba. Si hubierais visto en mi tiempo lo al retortero que traíamos a los mozos 15 días antes de San Juan. En cambio ahora a vosotras todo se os va en trapos y fachenda, con lo cual que solo conseguís arruinar las casas y espantar a los mozos. Eso no lo dirá por las aquí presentes, Eli. Preguntó otra de las muchachas, haciendo un malicioso guiño a sus amigas. El que se pica, ajo come, respondió la tía Francha. Y si de nada os remuerde la conciencia, a la vosotras, que por eso dice bien el Reiran, tu alma en tu palma. Lo que digo es que con los lujos que vais sacando ahora, vais todas hechas un brazo de mar, y no hay quien se atreva a deciros, buenos ojos tienes. Vamos a ver, ¿qué estrenas tú este año, Rosa? Yo una falda de percal azul con ramos blancos nada más. 40. ¿Y tú? Pregunto a la segunda. Yo falda también y delantal, que me compró mi padre en la feria de Tarazón el año pasado por San Agustín. ¿Y tú? Pregunto a Paula, que era la tercera de las que componían el grupo. Yo no estreno nada, tía Francha. De modo que tú cuentas seguro el ramo, man que no te pongas perifollos ni nada, ¿verdad, Paula? Esta, por única contestación, encogióse de hombros con una expresión de indiferencia marcadísima que bien podía traducirse por un igual me da, que por el pronto no pudo menos de desconcertar a la locuaz y preguntona vieja. Afortunadamente para ella, acertó a pasar en aquel instante por ala el tío Esteban con 2 sedazos en las manos, y al reparar en el grupo que la tía Francha formaba con las 3 jóvenes, acercóse a él con la sonrisa en la boca. Buenos días, Lía Francha. Hube siempre de tan buen humor echando refranes y sermones a las chicas, dijo el tío Esteban. Falta tienen de unos y de otros, Esteban, no es esto decir que sean unas malas cabezas ni mucho menos, Dios me libre de semejante idea. Pero, en fin, por algo es una vieja y tiene experiencia de la vida. ¿Y tú, qué tal con el molino? PSCH, no se para, tía Francha, no se para. Oye, me han dicho que vuelve Ginecillo, dijo la vieja. Adiós gracias, tía Francha. Mañana por estas horas lo tendremos otra vez por aquí, si Dios quiere. No te puedo decir cuánto me alegro de eso, Esteban. Pero la que estará contenta de veras, es Paula, añadió con maliciosa intención la tía Francha, fijando sus ojillos grises en el rostro de la muchacha, con el fin de observar el efecto que sus palabras producían en ella. 41. Ligerísimo carmín tiñó de rojo las mejillas de la joven, más dominando en el acto aquel involuntario movimiento de pudor, que como protesta implícita asomaba a su cara, volvió al dominio de sí misma, y con voz firme y expresión tranquila replicó vivamente. Ya lo creo que estoy contenta. ¿Quién no lo estaría en mi caso? Tienes razón, hija. Eso de volver a recobrar a una persona que creyamos perdida por eujamas de los jamases, no es cosa que sucede cada martes y cada jueves, y por eso hay que alegrarse cuando una vez se tiene tanta suerte. Al tío Esteban le pedían los sedazos desde el cuarto de Cerner, y separóse de la tía Francha dejándola con la palabra en la boca.
Al pasar junto a la puerta, anda, Río, que grave y cabizbajo parece absorto en hondas meditaciones y trascendentalísimos pensamientos, abrió la boca de repente, y sin previas introducciones ni arpegios, comenzó una sonata con tales bríos y tan poderosos alientos que ahogaba con su voz todas las conversaciones, mientras que con la cabeza enhiesta y enseñando un par de mandíbulas magníficas, parece hacer tremendos esfuerzos por conseguir arrancarse de la argolla que le sujetaba, y lanzarse a aquellos campos cuya verde hierba era para el pobre animal tentación incitante estímulo de su apetito desordenado. Tía Francha, gritó el tío Esteban, volviendo atrás la cabeza, el ruchecillo que le pide las sopas del almuerzo. Sopas, no, pero pienso, sí, respondió la tía Francha. Ese animal tiene más inteligencia que una persona. En llegando su hora, si no le dan, pide. Solemne chasco el que la tía Francha sufrió. Lo que había es que en aquel momento llegaba al molino el tío Ventura, montado sobre su castaña, y anda RLO, al notar la presencia de la burra, había prorrumpido en aquella sonora y estrepitosa salutación, con grave escándalo de los demás de su especie que a su alrededor estaban igualmente atados, y que, a su ejemplo, fueron coreándose alternativa y mutuamente, armándose un ruido y una confusión de todo punto imposibles de describir. Entretanto, la gente seguía viniendo a bandadas, y todo inducía a hacer presumir que la molienda de aquel día iba a prolongarse muchísimo, y que al tío Esteban le esperaba un día de gran trabajo. 42. Mientras los parroquianos entran y los hombres descargan sus caballerías, y las mujeres ciernen la harina, y el lío Esteban va y viene 500 veces requerido por unos o llamado por otros, sigamos la conversación que entre sí mantenían Paula y sus dos compañeras en un rincón del molino, lejos de indiscretas miradas, y libres de la presencia de la tía Francha, la cual, al llegarle su turno de moler, se había ido a presenciar la operación. ¿Irás mañana por la noche a la hoguera de la plaza?, preguntaba Rosa a Paula. Me parece que no. ¿Y te vas a quedar sin oír al gaitero nuevo?, interrogó la otra, que se llamaba María. ¿Qué remedio, hijas? Ya sabéis que mañana temprano llega Ginecillo, y no sé lo que querrá mi padre que hagamos, respondió sinceramente Paula. Pero vas a seguir tus relaciones con él, dijo Rosa. Relaciones como de hermano, sí, porque no he de seguirlas si para mi padre es Ginecillo lo mismo que un hijo. Relaciones para casarnos, no, y él está ya enterado de tu modo de pensar. No creo que nadie se lo haya dicho, pero así que llegue se lo dirá mi padre. O yo misma si viene al caso. La verdad ante todo. ¿Y crees tú que se enfadará mucho cuando se lo digáis? Ya procuraremos hacerle comprender la razón de mi modo de proceder. Sí, pero con eso y con que él no se convenza, habéis hecho bastante. ¿Qué le haremos? Si fuera mía la culpa. Demasiado siento yo todo lo que ha sucedido. ¿Quién sabe? Puede ser que él se haga cargo de las cosas y se conforme con su suerte, y siga en el molino tan contento como antes de pasar aquí nada, indicó María, que era buena y reflexiva por naturaleza. 43. Yo a lo que tengo miedo es al arrebato primero de Ginecillo, replicó Paula. Hay que conocerle como yo le conozco. Es extremoso para todo, para querer y para odiar. Mientras se le va por buenas, es dócil y manso lo mismo que un cordero. Pero cuando se le irrita, el cordero se convierte en león, cuya sola vista espanta. Todos los hombres lo parecen, Paula, dijo Rosa sonriendo, y enseñando al reír una hermosa dentadura blanca como el marfil. Todos los hombres lo parecen. Pero son leones que no tienen garras, y con una sonrisa se amausa hasta hacerles lamer las manos de la mujer que antes parecían querer tragarse. Pues lo que es Ginecillo, te aseguro que es león de otra especie de la que tú conoces, Rosa, repuso Paula muy seria. Tonta, déjate de niñerias. Ginecillo será como todos. A veces los más bravos son los que mejor se paran, y sus eñados y enojos vienen a ser como nubes de verano, que comienzan relampagueando y amenazando con destruir la tierra, y luego se van lo mismo que el humo. Te digo que Ginecillo no es así. Pues, hija, lo habrán hecho en molde distinto que a los demás, insistió Rosa, tomando a broma el asunto. En esto acercaronse a las muchachas la tía Francha y el tío Ventura que acababan de hacer su molienda, y la conversación quedó interrumpida. Tío Ventura, este año como mayordomo que es sube de la cofradía de San Juan, nos preparará buena fiesta el día del santo, exclamaron al verle las tres mozas a coro. Pocos cuartos hay, pero en fin, con lo poco que jaiga, no faltará ruido y alegría en el pueblo, respondió aquel con benévola sonrisa y aire de beatífica satisfacción. Vamos que con el gaitero bien se va a lucir usted, tío Ventura. Con el gaitero. Y el predicador, ¿dónde me dejáis al predicador que traigo, que es lo mejorcico de todo Aragón? Pues y la hoguera, 2 carros enteros de sarmientos he mandado llevar a casa, para quemarlos. 44. Mañana y hacer la gran fogata. Ya veréis, ya, ¿quién es el tío Ventura? Cuando le da por ser rumboso y echar la casa por la ventana. ¡Viva el tío Ventura! Gritó Rosa. ¡Viva!
contestaron las otras. Aquellos vivas alborotaron el gallinero, arremolinaronse los parroquianos alrededor del grupo pintoresco que en el rincón del molino habíase formado. Reían los unos, preguntaban los otros, hablaban todos al mismo tiempo, y por complemento de fiesta, anda, Río, que parece haber dado en la flor de lucir la gran potencia de sus pulmones, y su afición a la música en canto llano, arrancóse con un segundo rebuzno, digna continuación del anterior, con gran desesperación de la tía Francha y visibles muestras de hilaridad y regocijo en todo el público. ¿Le encena v sole al borriquillo? Preguntó con guasa un mozo a la tía Francha. Crianza es lo que te habían de enseñar a ti, deslenguado, contestó ella, corriendo armada de un palo a donde estaba al lado anda, Río, y descargándole algunos golpes en las orejas. Atiza, y como le lleva el compás con la matuta en las costillas. Añadió el muchacho riendo a carcajadas. Déjala, hombre, añadió otro que a su lado estaba. Ir a emprincipiar ahora la letra, porque anda, Río sabe hablar, solo que no pronuncia. Acabó el rucio su serenata, restablecióse un poco la normalidad en el molino, y volvió cada cual a su interrumpida yaena con gran contentamiento del tío Esteban, que durante aquel corto intervalo de agitación y de desorden había tenido que atender a 100 cosas al mismo tiempo. 45. 7. Fuera que aquel día amaneció más temprano o que la interior agitación del ánimo le impidiera dormir tranquilamente, ello es que el sol, al salir como un disco de hierro candente por el horizonte, encontró al tío Esteban en pie y asomado a la ventana de su cuarto con el cigarro en la boca y los ojos fijos en el extremo de la campiña, por medio de la cual, serpenteando como blanquecina cinta, se extendía la polvorienta y árida carretera de Zaragoza, flanqueada a trechos por algún solitario y aislado álamo blanco. Verdadero centinela que en aquellas abrasadas soledades parecía resistir en pie y con la cabeza levantada al cielo el furor de los cierzos en invierno y los calcinadores rayos del sol en el estio. Por ala, por aquella carretera debía aparecer Ginecillo, y haciéndosele un siglo cada minuto, y arrojando al aire bocanadas de humo azulado y transparente, el tío Esteban sentía latirle el corazón con golpes semejantes a martillazos, y volvía a evocar los recuerdos del pasado, rientes unos, penosos y atormentadores otros, y todos bañados con esa suave y misteriosa luz de dulcedumbre y poesía que la distancia pone en toda clase de ruinas, en las del mundo y en las del alma. Su vida entera revivía en aquella hora en su espíritu, y ante sus ojos volvían a tomar relieve y color y movimiento los sucesos todos que, empujados por los hombres o dispuestos por la mano de Dios directamente, habíanle traído un rayo de felicidad o robado a su corazón una ilusión y una esperanza en los 30 y tantos años que llevaba de vida en el molivo que como única herencia recibiera de su padre, el lío justo, cuya figura apareciásele venerable y risueña con su cabeza blanca como la nieve. Su mirada limpia y sincera, y su aire de bondad y de franqueza como un patriarca. Bella con la imaginación los años primeros de Paula, sus infantiles travesuras, sus juegos llenos de encanto, toda su existencia, toda su historia, tan sencilla y al par tan accidentada, tan tranquila y al mismo tiempo tan azarosa. Y del revuelto tropel de todos aquellos recuerdos queridos y preciosos de su vida, destacábase otra vez la imagen de Ginecillo, cuando chico de 9 años, huérfano. 46. Desamparado y solo se presentara en el molino demandando la protección del dueño y brindándose a trabajar en todo aquello que se le mandara y para lo cual se le considerase útil, como medio iónico de sustraerse a la mendicidad y al abandono que en el porvenir de su existencia presentabanle horrorosa perspectiva de privaciones, dolores y amarguras sin cuento. Él, el tío Esteban habíale abierto de par en par las puertas de su casa, le había acogido con piedad de hermano, más aún con cariño de padre. Había amparado su niñez y cobijado su juventud, enseñadole el oficio y echóle hombre en todos los sentidos de la palabra. ¿Qué más? Había borrado toda diferencia de cuna entre Paula y él, y haciendo de un extraño un segundo hijo, había alimentado con el mismo pan sus cuerpos y con el mismo cariño sus almas. Después venía la triste historia, los 2 años de prisión con sus horas crueles de amargura y sus largas tristezas nostálgicas. Las críticas y murmuraciones de las gentes. Todo aquello, en fin, que había puesto su cabello blanco antes de tiempo y enflaquecido su cuerpo, y puesto en su frente serena y majestuosa con la majestad de la virtud sencilla el sello indeleble de los grandes pesares y de las hondas desventuras. Poco a poco, y lo mismo que las ideas en su cerebro, el sol se había ido remontando en el firmamento azul, de un azul turquesa bellísimo, y derramaba ya por la amplia y magnífica campiña oleadas de luz y de calor. Los labradores acudían a sus campos, quienes a pie y con la ligera alforjilla portadora de frugal comida, y el azadón al hombro, quienes caballeros en mulas o modestos jumentos, y todos cantando, satisfechos y alegres con la sana alegría del que va a cumplir con la santa ley del trabajo y a ganar el duro pedazo de pan que antes ha de mojar con abundante sudor de su frente. A lo lejos, la campana del pueblo tocaba a misa. El tío Esteban sacudió de sí los pensamientos que le dominaban, alzó enérgicamente la cabeza, volvió a clavar sus miradas en la carretera, y... ¿Qué contra, si esta hay Ginecillo?
exclamó echándose a correr y saliendo al encuentro del que llegaba. Todavía tuvo que andar un buen espacio de camino hasta que sus brazos se rodearon al cuello del muchacho, en quien no halló más de sorprendente ni de nuevo que el ligero bigotillo que cubría su labio. 47. Dándole aspecto un poco más varonil y más serio que el que tenía cuando salió del molino. A la puerta de este aguardabanle Paula y su madre, las cuales le recibieron con grandes muestras de alegría y empujaronle hacia arriba, donde se había preparado abundante almuerzo, consistente en migas, huevos fritos, tortas de aceite y exquisito vino añejo de la propia bodega del tío Esteban. Durante el almuerzo, en el que todos demostraron grandes condiciones gastronómicas y excelente apetito, la conversación se mantuvo animada y alegre. El molinero parecía rejuvenecido de una docena de años, y con los largos y repetidos besos a la bota daba rienda suelta a la lengua, locuaz y graciosa en extremo bajo el estimulante del vinillo. Su mujer era incansable en las preguntas, y Ginecillo, olvidado ya de antiguas penas y pasados temores, como si de ellas le separara un siglo, charlaba por los codos y contaba chascarrillos y chistes con más gracia que nunca. Solamente Paula parecía taciturna y cabizbaja, mirando alternativamente ya a su padre, ya a Ginecillo, con mirada en que se traduce el sobresalto y la zozobra, como si en los semblantes de los dos hombres quisiera adivinar o leer secretos pensamientos o interiores agitaciones y tormentas. En honor de la verdad debemos decir que Ginecillo no advirtió la taciturnidad de Paula, y aunque de ello se hubiera dado cuenta, es seguro que no habría mostrado ni admiración ni asombro. No era muy natural que la emoción misma y la alegría de verle otra vez en casa le hubieran echado un nudo a la garganta y la hicieran parecer silenciosa y confusa. Más lo que en los primeros momentos podía admitirse como natural y lógico, más tarde no podía por menos de resultar anómalo y extraño sobremanera. Aquella misma mañana, pasadas algunas horas, Ginecillo y Paula tuvieron ocasión de encontrarse a solas. El primero la habló con el cariño de otros días, y ella solo contestó con monosílabos, poniéndose encarnada y buscando a cada instante ocasión y pretexto de alejarse y dejarle solo. 2 o 3 veces se repitió la misma escena, y Ginecillo acabó por entrar en cavilaciones y sospechas de las que quiso salir lo antes posible hablando con el tío Esteban. La ocasión se le presentó propicia después de comer. Paula y su madre habían salido de casa, yéndose a fregar la vajilla y lavar algunas cosas en la acequia próxima. El molinero y Ginecillo habían quedado de sobremesa. 48. Fumando un cigarro, pues aquel día no había molienda por la tarde, por ser la tarde de la víspera del santo, tarde dedicada al horno y no al molino. Tío Esteban, dijo el criado moviéndose mucho en la silla y sin levantar los ojos del tosco mantel que cubría la mesa. Tengo que hacerle a usted una preguntica, y casi no me atrevo, francamente. Habla, hombre, o no tienes franqueza conmigo. Sí, señor, que la tengo, y grande, porque usted siempre fue pa' mí como un padre, y lo cual que en mi vida podré pagarle todo lo que le debo, pero es el caso. Vamos que no me atrevo, tío Esteban. No seas chiquillo, recontra, y di de una vez todo lo que tengas que decir, sea lo que quiera. Mi usted, tío Esteban, es el caso que me palee que Paula está arisca conmigo, y querría saber lo que le pasa o lo que tiene en contra de mí. En contra de ti, nada, Gines, te lo juro. Pero lo que hay es que la chica no puede casarse ya contigo, y no sabe cómo darte la noticia, respondió el molinero exponiendo de golpe toda la verdad sin perifrasis ni rodeos de ningún linaje. Tío Esteban, gimió, más que exclamó, el muchacho saltando de la silla en que sentado estaba y poniéndose en pie, pálido como un difunto, y con la mirada vaga y perdida en el aire lo mismo que un idiota. Siéntate, Gines, y escúchame. Obedeció maquinalmente el muchacho, y el tío Esteban prosiguió con mucha tranquilidad y mucha calma. Ya sabes el cariño que siempre te hemos tenido aquí todos, y no hay para qué decir la inclinación que siempre mostro por ti, Paula. Este cariño no ha menguado, Gines, pero de 2 años a esta parte las cosas han cambiado mucho por lo que a Paula mira para que pueda casarse contigo. Ya sabemos que lo que hiciste, fue por pensar que nos hacías un bien, pero si supieras lo mal pensadas y maliciosas que son las gentes, y lo que nos han traído y llevado en lenguas por el pueblo. En fin, Dios se lo pague. Pero si por aquello nos han despellejado vivos, ¿quieres decirme lo que harían si Paula se llegara a casar contigo? 49. No hago caso de lo que 4 ciarraires digan por el pueblo, replicó sombríamente el muchacho. Pues yo sí, porque en ello va mi honra, Gines, dijo el tío Esteban. ¿Sabes tú lo que se diría de mí? Que era un descastado, porque casaba a mi hija con un hombre que ha pisado el presidio. Yo que en los 50 años de mi vida no he sido llamado por la justicia ni siquiera como testigo. ¿Quieres el molino? Te doy mi molino. ¿Quieres el dinero que haya en casa? Te doy mi dinero. ¿Quieres la sangre de mis venas? Te doy mi sangre y mi vida, todo lo que soy y todo lo que tengo. Pídeme todo lo que quieras, Gines, pero no me pidas a Paula, a la que en lo sucesivo solo debes mirar como a una hermana.
Yo no quiero ni pido más que a Paula. No es posible, Gines. Mis hombros han llevado muchas cruces encima por este calvario de la vida. Pero con esta que tú quieres ponerme, no puedo. Pesa demasiado para mí, Gines, hijo. No puedo con ella. Dijo en tono de honda amargura el molinero. No se dijeron más, ni entre ellos cruzaronse más explicaciones. El tío Esteban bajó al molino a dar una vuelta y ver si todo estaba en su lugar, y Gines tomó el camino del pueblo, donde estuvo toda la tarde. La noche de aquel día llegó espléndida y hermosa con luna llena en el cielo, y regocijo desbordante en las almas. Desde las ventanas del molino veíase el rojizo resplandor que las llamas de la hoguera del pueblo comunicaban al horizonte, semejando un incendio en las alturas, y a intervalos llegaba también arrastrándose pesadamente en las ondas tranquilas de una atmósfera diáfana, el eco de las voces y gritos de alegría de los que a aquella hora se divertían en la plaza. De casa del tío Esteban no había ido ninguno a la nocturna y bullanguera tiesta. Lo mandó la resolución de acostarse temprano y madrugar al siguiente día, durante el que habría tiempo sobrado para divertirse de 100 diferentes modos. Gines no se durmió, sin embargo. Dio tiempo a que los demás se acostaran, y cuando juzgó que todos se hallarían ya roncando como unos benditos, echóse la manta al hombro, no obstante lo caluroso de la noche, y, de puntillas, sigilosamente bajó al molino, abrió con gran cuidado la puerta, y salió al campo, yendo a internarse en la solitaria espesura de los 50 olivares. Si algún ojo indiscreto hubiera seguido los pasos del muchacho, habría observado seguramente que Gines andaba con precipitación nerviosa, y habría visto a la luz de la luna, que bajo la azulada manta morellana ocultaba alguna cosa que la apretaba con niebril ardor contra su cuerpo, como si temiera que se le escapase. Pocas horas después, y como a cosa de la 1 de la madrugada, por un sendero abierto entre hortalizas y granados encaminabanse hacia el molino del tío Esteban 6 hombres armados de otros tantos instrumentos de cuerda, 3 guitarras, 2 bandurrias y un guitarrillo. Eran los 6 jóvenes, e iban alegres y risueños como quien acaba de una fiesta y se prepara para divertirse en otra. Un cuarto de hora más tarde los alrededores del molino se alegraban con los bravios y enérgicos acordes de la jota que palpitantes y llenos de pasión parecían trepar por los muros arriba, por aquellas blanquísimas paredes, dejando en ellas delicados e invisibles arabescos, semejantes a las hermosas campanillas que deja al trepar la débil y oscilante enredadera. Pronto la copla, como alado pájaro, tendió el vuelo por encima de los variados giros de guitarras y bandurrias, yendo a buscar el hueco de una ventana obscura, tras la que invisible y emocionada velaba en pie la mujer querida. Cuando paso por tu puerta no sé lo que me sucede, los pies se me hueló en plomo, la vista se me escurece. Aquella era la voz vibrante y clara del tanino, no había duda. Nadie como él para improvisar coplas y cantar con arrogancia y brío. Los de los instrumentos cambiaron de tono por una transición insensible y fácil, a la que tan acostumbrados están los tañedores, y la misma voz volvió a lanzar al aire esta segunda copla, con más fuerza y mayor apasionamiento y entusiasmo que la vez primera. Tienes en la cara el cielo, y en los ojos las estrellas, y en los labios más claveles que el tiesto de una maceta. 51. Aquello era la mar, una copla tiraba otra, y otra sinú con dieres y sene, lo mismo que una cereza saca enredadas otra ciento. Y la voz, lejos de decaer ni mostrar fatiga, parecía cada vez más fresca, más sonora y más potente como si con el ejercicio adquiriese elasticidad y energía. Cerca de 1 hora llevaban los tañedores sin dar apenas descanso a la mano. Aquello no llevaba trazas de terminar en toda la noche. La despedida, Tanino, hecha ya la despedida, dijo uno de los de la ronda. Ala va, respondió el aludido. Y abriendo por última vez el pico, se arrancó briosamente con la siguiente copla, que parecía querer esculpirse en el aire. Me despido de tu puerta como el sol de las paredes, que por las tardes se va, y por las mañanas vuelve. Fue a repetir el último verso, pero al llegar a la mitad de él, una voz ronca, fúnebre, como si saliera de las entrañas de la tierra, le gritó a su espalda, «Pues lo que es tú no gelves más, condenao». Y al mismo tiempo una detonación terrible, que parecía un cañonazo, derribó en tierra al tanino, e hizo que las ventanas del molino se abrieran repentinamente y que el tío Esteban bajara a toda prisa gritando. ¿Qué hay? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué pasa? Poco faltó para que no rodara al suelo, privado de sentido, ante el espectáculo sangriento y terrible que a sus ojos se presentaba. Allí, tendido en tierra y bañado en su propia sangre, el tanino se revolvía dolorosamente con las ansias supremas de la muerte, y a su lado, en pie, cruzado de brazos, y con el trabuco homicida a sus pies, Ginesillo contemplaba a su indefensa víctima sobre la que se habían inclinado sus aterrados compañeros para prestarle los oportunos y necesarios socorros. No procuró el criminal apelar a la fuga, ni cuando de sujetarlo y llevarlo al pueblo se trató, opuso la menor resistencia. Dijérase que el mal había insensibilizado su corazón y oscurecido su razón, convirtiéndole en estúpido idiota. 52.
Cuando el cadáver del infortunado Tanino fue levantado del suelo, vióse con profunda pena que el magnífico ramo cuajado de cerezas y adornado con cintas de colores que para colgarlo en la ventana de Paula llevaba aquel dispuesto, hallabase destrozado y manchado de sangre por completo. El idilio había degenerado en tragedia horrible y espantosa. 53. 8. 3 meses más tarde, Roque y Colas, los mismos de que en uno de los anteriores capítulos hemos hablado, volvían otra vez juntos del campo, y lo mismo que en la tarde aquella en que les hemos hecho aparecer en esta historia, montaba el uno su humilde asno, y el otro guiaba su arrogante yunta de mulas. Acababan de dejar a su espalda la sombría mata de olivares, entre los que comenzaban a verse los primeros tordos de la temporada, puesto que la aceituna venía aquel año adelantada y empezaba a negrear en los olivos, y al entrar en la senda que se une con la carretera, el molino del tío Esteban se presentó ante sus ojos, mudo, solitario, vacío. No sé lo que me da, Roque, de ver ese molino así, dijo Colas a su compañero. También a mí me da una tristeza, que no sé, parece una jaula de la que se han escapado los pájaros. Míralo, todas las ventanas están cerradas, y el agua de la presa entra y sale sin ruido ni cosa alguna. Pobre Esteban, exclamó el tío Colas con sentido acento de lástima profunda, mientras que los dos compadres lijaban sus miradas en aquella casa melancólica de blancas paredes que, como acertadamente había dicho Roque, traía a la mente el recuerdo de esos nidos abandonados y vacíos que en medio de los bosques se encuentran a veces después de rudos huracanes y tormentas. Quien hubiera dicho que allí, en aquella calma solemne y apacible de los campos bañados perpetuamente por un sol espléndido y risueño, y fecundados por el agua tranquila del canal, bajo aquel cielo siempre sin nubes, habían germinado pasiones violentas y celos inflamados por el odio, se habían realizado venganzas espantosas y derramado sangre generosa e inocente. Oye, Roque, ¿el tío Esteban sigue viviendo en Zaragoza? Pregunto. 54. Colas con marcado interés al del jumento. Así dicen. A luego del crimen se fue puso en venta el molino, que se lo compró don Juan de Dios, y con el dinero que sacó de él ha trabajado para ver si conseguía que se le rebajase la pena a Ginecillo. Y lo ha logrado. La gente de Pluma le ha chupado los 4 cuartos que tenía, y, total, que le ha quedado en la miseria, y a Ginecillo le han condenado a cadena perpetua, pa mientras sica, en Ceuta. De modo que el molino se lo ha quedado de Juan de Dios. Sí. ¿Y qué va a hacer de él, sabes? Tengo entendido que va a poner en Esle la máquina de vapor del otro molino, porque dice que el del tío Esteban ocupa mejor situación, y el suyo lo va a convertir en granja. Entonces no tendremos más remedio que venir a moler en la máquina, observó el de la yunta. Claro, ya te dije yo un día viniendo por aquí que eso había de acabar por arruinar al tío Esteban. Me acuerdo, Roque, me acuerdo de lo que aquella alarde hablamos, pero ¿quién había de pensar que iba a ocurrir lo que ha ocurrido? Si ya decía yo que eso de las máquinas era cosa del infierno, y que no podía menos de costar lágrimas y sangre, respondió muy convencido el del asno. En aquel momento la campana del pueblo tocaba la oración. Nuestros dos hombres se quitaron el cacherulo de la cabeza, rezaron devotamente en voz baja las avemarias, y se dieron las buenas noches. Arriba, en las profundidades azules del firmamento, comenzaban a parpadear las primeras estrellas como pupilas que trabajosamente se abrieran para mirar la tierra medio velada por caliginosa niebla de polvo, y el vientecillo que juguetón y fresco mecía el verde penacho de los olivares. 55. Que a lo lejos destacaban la mancha oscura de su ramaje sobre los amarillentos pampanos de las viñas, parecía rezar también a su modo y comentar las últimas rases de la conversación de los dos hombres sobre el triste epílogo de aquella tan lúgubre y lastimosa historia. 56. 57.